Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, un gusto volver a comunicarme con ustedes por este medio y, y compartir también un pensamiento de la palabra de Dios. Hoy es el día domingo, ya hace dos domingos que no nos reunimos, obviamente por esta situación con la pandemia, y está bien que nos quedemos en casa y que tengamos toda la responsabilidad del cuidado que tenemos que tener, ¿no? Por nosotros y por los demás también. Pero bueno, más allá de lo que nosotros estamos viviendo, que es algo realmente tan disruptivo, ¿no? Y tan inesperado, pero más allá de todo eso, saber que Dios siempre está reinando, que toda autoridad está en el Señor y que Dios sabe lo que hace con la humanidad, aunque no lo entendamos plenamente, pero algo sí nosotros tenemos que tener como cristianos la responsabilidad de por lo menos intuir, interpretar que Dios está haciendo algo a nivel mundial, que Dios está haciendo algo a nivel iglesia y que Dios está haciendo algo a nivel individual. Yo cada vez que me enfoco en compartir algo digo esto para que no perdamos de vista de que este tiempo pase y que pase solamente sin que nosotros aprovechemos lo que Dios tiene para decirnos, porque Dios habla de muchas maneras y yo creo que Dios está hablando fuerte en este tiempo a través de esta enfermedad. Entonces, quiero orar en esta mañana, orar para que Dios nos guíe y nos esté edificando por la palabra. Padre, te doy gracias por cada hermano, hermana, cada persona que va a escuchar y va a ver este video. Te ruego, Señor, que vos seas guiándonos a la verdad. Señor, te adoramos en este día, te bendecimos como si estuviésemos juntos, Señor, como una sola persona. Señor, nos ponemos de acuerdo para decirte que te amamos, que sos precioso para nosotros. Señor, que te damos gracias porque nos amaste primero. Gracias porque tuviste que morir en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias por darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Gracias por darnos tu paternidad y hacernos tus hijos. Gracias por darnos tu naturaleza divina. Y gracias por, Señor, hacer de nosotros personas, individuos idóneos, Señor, y disponibles para hacer tu voluntad en la tierra. Equipanos, abrinos el entendimiento y que tengamos ese entendimiento espiritual y esa revelación que necesitamos para agradarte y para vivir para vos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como dije cuando empecé este video, tenemos esta situación de este virus que, bueno, gracias a Dios aparentemente estamos protegidos en nuestros hogares. Parece que ese virus, si nosotros no tenemos contacto con personas contagiadas, no va a llegar a nosotros y guardamos lo más posible eso. Pero yo quiero que tengamos en cuenta esto, que hay otro virus que circula en la humanidad desde hace muchos años. Ya lo advirtió Jesús, lo advirtieron los apóstoles y lo seguimos viendo, y a veces perdemos conciencia, perdemos noción de este virus que sí puede entrar en nuestros hogares, y no solamente en nuestros hogares. Este virus puede traspasar nuestro cuerpo y puede entrar en nuestro corazón y puede hacernos un daño espiritual muy grande, nos puede llevar a una muerte espiritual. Y este virus es un virus que fue introducido por una persona, un personaje que se llama Satanás. Y este personaje es un especialista en la mentira, es un especialista en el error, es un especialista en el engaño. Y sobre todo no en el engaño que es grosero, que es muy fácil de ver, sino que es muy especialista en lo que se llama la adulteración. La adulteración es aquello que es muy parecido a lo que es verdadero, pero que es totalmente falso, totalmente engañoso. Y dice la Escritura que aún él tiene capacidad de disfrazarse como un ángel de luz. Entonces, ¿qué quiero que veamos en esta mañana? Quiero que reflexionemos acerca del antídoto que tenemos contra este virus, que muy fácilmente
entra en nuestro corazón. Hoy abunda, abunda. No se crean que esto es excepcional. Abunda este virus en el ambiente espiritual y en el ambiente espiritual de lo que llamamos el mundo cristiano, y nosotros tenemos que estar inmunizados, tenemos que estar avisados y tenemos que estar en una actitud también de cuidado, como nos guardamos de este coronavirus, también nosotros estar guardados en nuestros corazones de que cualquier virus de error y de engaño pueda entrar. Vamos a compartir juntos algunas escrituras. Quiero ir primero a Mateo 24, capítulo 24, verso 4 y 5. Dice: respondiendo Jesús les dijo, esto Jesús le está hablando de los últimos tiempos, dice, porque vendrán, dice, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe, quiere decir que va a haber personas que van a querer engañarnos, dice, pero mirad que nadie os engañe, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vamos a ir a otro pasaje. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 13. Evangelio de Marcos, capítulo 13. Vamos a leer también versículo, tiene que ver con lo mismo, 5 y 6. Dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y en el 22 y 23 del mismo capítulo dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Quiere decir, Jesús nos está diciendo, les estoy avisando que estas cosas van a pasar. Tengan cuidado, va a haber peligro, va a haber engaño, va a haber señales mentirosas, va a haber prodigios mentirosos, va a haber falsos cristos, falsos profetas, dice, y van a engañar a muchos. Dice, aún a los escogidos de Dios, aún, fíjese qué grado de similitud a lo verdadero, ¿no? a lo genuino. Vamos a ir también a Primera de Timoteo, capítulo 4, Primera de Timoteo 4, verso 1. Dice así el apóstol Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Bueno, y da unas consecuencias de lo que será ese espíritu de engaño, de error. Pero dice, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Dice, en los postreros tiempos. Tiempos peligrosos, dice la palabra de Dios, cuya peligrosidad va a aumentar a medida que vayamos llegando, aproximándonos a la venida del Señor Jesucristo. Entonces, quiero que vayamos ahora a 2 de Corintios, capítulo 11, que es también otro pasaje donde el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corinto y les dice en el 11:4, dice, porque si alguno viene predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Lo que está hablando aquí el apóstol Pablo está diciendo, hay engaño, hay intenciones de adulterar lo verdadero, porque hay un original de Cristo que revelan las Escrituras, que revela el Espíritu, hay un original del Espíritu Santo de Dios, y también hay hoy un original de lo que es el verdadero evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, pero también se predica otro Cristo que no es el Cristo bíblico, el Cristo de los evangelios. También hay otro espíritu que no es el Espíritu Santo, y también hay otro evangelio que no es el verdadero evangelio de la gracia, del arrepentimiento y del perdón que nos enseñó Jesús. Entonces, quiere decir que está confirmado ya desde estos tiempos de la iglesia primera y hasta el día de hoy, este espíritu de adulteración, este espíritu de engaño,
es un espíritu muy peligroso. Yo digo, es como un virus que viene como si fuese algo bueno y uno se lo puede comer, se lo puede incorporar y provoca un daño tremendo en nuestra vida espiritual. Entonces, hay algo que nos dijo Jesús también, que la garantía para conocer la verdad, que la garantía para ser guiados a la verdad estaba en el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay una actitud que nosotros tenemos que tener como creyentes, que es una actitud de alerta, una actitud de intentar discernir lo que nosotros recibimos, lo que nosotros vemos, lo que se nos informa, sobre todo en estos tiempos donde recibimos tanta información de todos lugares del mundo, diferentes ministerios, diferentes predicaciones, diferentes videos, diferentes movimientos. Vemos también ministerios con muchos milagros, con muchos prodigios, y a veces nosotros podemos tener la inclinación a decir, bueno, todo esto que deslumbra es verdadero, esto es de Dios, en lugar de juzgar en nuestro corazón. Nosotros tenemos que juzgar en el Espíritu qué es lo verdadero y qué no es lo verdadero. ¿Y cómo hacemos ese juicio? Ese juicio lo hacemos preguntándole al Espíritu Santo de Dios si lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos recibiendo, realmente es verdadero o es una adulteración. Es muy fácil confundirse, es muy fácil interpretar lo que ocurre en el ambiente cristiano por medio de razonamientos humanos y por medio de parámetros humanos, porque a veces definimos el éxito como que es algo que Dios respalda, pero tenemos que definir qué es el éxito de acuerdo a la óptica de Dios. El éxito, de acuerdo a la óptica de Dios, no es multitudes, necesariamente no son señales milagrosas, sino que el éxito en el pensamiento de Dios es aquellos que hacen la voluntad de Dios. No los resultados, sino los que hacen la voluntad de Dios y los que dan fruto de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, en este tiempo que nosotros vivimos con tanta información, vivimos con tanta cosa nueva, porque se han levantado nuevos movimientos, y también traemos toda una carga cultural, evangélica, una carga cultural que a veces nos estructura, que a veces nos pone como en un carril imposible de salir. Yo creo que es un tiempo donde Dios nos está llamando a la reflexión, donde Dios nos está llamando a la consideración de nuestro ser interior, si somos cristianos espirituales o si nos estamos convirtiendo en cristianos carnales. El cristiano carnal no es el que peca solamente, el que tiene la libertad, se da la libertad de pecar, no. El cristiano carnal es el cristiano que vive dependiendo del alma y no del espíritu. Es el cristiano que lo mueven las emociones, es el cristiano que lo mueve una voluntad egoísta hacia sí mismo y no hacia la voluntad de Dios. Es un cristiano que tiene los pensamientos contaminados con otros pensamientos, entonces es un pseudo cristiano. No quiere decir que no sea salvo y que el día que se muera no se vaya con el Señor, pero su vida ha perdido efectividad. Su vida ha perdido luminosidad, su vida ha dejado de ser sal. ¿Por qué? Porque está viviendo en el alma. Y ningún cristiano puede ser verdaderamente haciendo la voluntad de Dios si está viviendo en el alma. Cuando Dios le habla a Jeremías, le dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Quiere decir, nosotros hoy, hay preciosas cosas, sí, hay cosas viles, sí, nosotros tenemos que tener discernimiento para separar una cosa de la otra. ¿De dónde obtenemos el discernimiento? ¿De los pensamientos humanos? ¿De las emociones? ¿O de lo que queremos hacer? No, lo tenemos que
obtener de una conexión con el Espíritu Santo. Tenemos que dejar de lado nuestras emociones, tenemos que dejar de lado nuestra voluntad propia, tenemos que dejar de lado nuestro yo, tenemos que evaluar nuestros pensamientos y tenemos que conectarnos con la vida del Espíritu. Y el Espíritu es el que nos va a dar la capacidad de decir esto es verdadero y esto es falso. Este es el camino verdadero, este es el camino falso. Esta es la manifestación verdadera, esta es la manifestación falsa. ¿Cómo nosotros vivimos hoy conectados con el Espíritu Santo de Dios? Lo tenemos que hacer primero por vivir en humildad. Jesucristo dijo, sed mansos y humildes de corazón como yo soy. Tenemos que vivir en humildad. Quiere decir, no tenemos todo claro, no tenemos todo recurso, lo necesitamos obtener de Dios, primero. Segundo, no dejándonos encandilar por la cosa nueva, por la cosa que parece que nos enciende el alma, que nos entusiasma, que no nos guíe el entusiasmo o el emocionalismo o el sentimentalismo. Eso tenemos también que tenerlo en claro. Si las emociones son tocadas, que sean tocadas desde adentro hacia afuera por el Espíritu Santo y no de afuera hacia adentro por lo que ven nuestros sentidos o por lo que oímos. También tenemos que tener, hermanos, una vida de arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es un evento cada tanto, el arrepentimiento es una constante en la vida cristiana. Tenemos que vivir constantemente una actitud de arrepentimiento que es de ir corrigiendo el rumbo de nuestra vida hacia la voluntad de Dios, constantemente corrigiendo. Entonces el discernimiento tampoco tiene que ser un evento, sino que tiene que ser una realidad constante que nos esté separando lo precioso de lo vil, lo verdadero de lo falso. Y por último, tener una vida de oración, hermanos, oración permanente. Pablo dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No quiere decir que no dejemos de hacer cosas, pero el cristiano debe vivir una dualidad, el cristiano debe vivir en su mundo natural, debe vivir en sus asuntos, en su trabajo, en su vida familiar, no descuidar nada de eso, pero al mismo tiempo puede mantener una vida en el Espíritu constante, una vida en el Espíritu plena, porque el cristiano tiene que tener esa división, tiene que tener esa dualidad que lo lleve a que desde un lado gobierna el otro lado. No podemos vivir en el alma, no podemos vivir en las emociones, tenemos que discernir, tenemos que reflexionar. Por eso dice escudriñar, no solamente las escrituras, escudriñar es ir a lo profundo de lo que estamos leyendo, escudriñar en nuestro corazón, es ir a lo profundo de nuestro corazón y preguntarle al Señor, Señor, esto es tuyo, esto es verdadero, Señor, esto va a edificar mi vida en la verdad, esto me va a dar, Señor, una vida de productividad. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo, Jesucristo tiene que dar las órdenes al cuerpo, y si nosotros nos desconectamos de la cabeza es porque nos desconectamos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos conecta con la cabeza que es Cristo, y si nosotros estamos conectados con lo verdadero, estamos conectados con la vida del Espíritu, Cristo nos va a guiar, Jesucristo nos va a llevar a hacer su voluntad, nos va a mostrar todas las cosas, como dijo el Señor. El Espíritu les mostrará todas las cosas, el Espíritu los guiará a la verdad, y la verdad con mayúscula es el Señor Jesucristo. Así que bueno, quiero terminar esta reflexión orando por tu vida, que seas guardado de este virus, de esta pandemia, pero sobre todo que seas guardado de este otro virus que no respeta fronteras, que no respeta barricadas, que no respeta ventanas ni puertas, sino que puede entrar en tu corazón y provocarte un daño espiritual tremendo. El espíritu de mentira, el espíritu de engaño, el espíritu de error. Y en esto nosotros tenemos que ser valientes, amados hermanos. Tenemos que ser valientes porque muchas veces el Espíritu Santo nos va a mostrar cosas que nos dejen tal vez a nosotros en un ridículo, que nos tengamos que poner en contra de la corriente, que tengamos que decir algo diferente a lo que
todo el mundo aplaude y todo el mundo exalta y que todo el mundo toma como lo último, como lo verdadero, como lo máximo de Dios, tal vez nosotros tengamos que ponernos en un lugar y decir, yo estoy convencido por el Espíritu que esto no es de Dios, que esto es contrario a la voluntad de Dios. Y para eso hace falta valentía, hace falta seguridad espiritual y, como dice Efesios capítulo 4, no ser arrastrados por todo viento de doctrina, no ser arrastrado de aquí para allá, dice, por estratagema de hombre que emplean con astucia las artimañas del error. Dice, siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor. ¿Cómo seguimos la verdad en amor? Por el Espíritu Santo. Crezcamos en todo aquello que es la cabeza, esto es Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Tenemos que fluctuar por lo que nos dicen nuestros sentimientos, por las luces que nos encienden ciertas movimientos, circunstancias. No, tenemos que ser entendidos, esta es la voluntad de Dios, y ponernos firmes en aquellas cosas que el Espíritu realmente nos muestra y también guiar nuestros pensamientos a la verdad y decirle, Espíritu Santo, revelanos la palabra de Dios conforme a la verdad, porque también podemos malinterpretar la palabra de Dios y hay mucha malinterpretación de la palabra de Dios. Hermanos, yo quiero decirte, sin espíritu de juicio, pero hay mucho falso apóstol, hay mucho falso profeta, hay muchos falsos pastores, hay mucha falsa doctrina y nosotros tenemos, gracias a Dios también, hay muchos verdaderos profetas, apóstoles, maestros, hay muchos verdaderos, pero también tenemos que ser guiados porque abunda la maldad. Abunda la maldad, abunda la falsedad y nosotros debemos ser cristianos verdaderamente espirituales, como dijo Pablo, si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, seamos llenos del Espíritu Santo y eso requiere un ejercicio deliberado de nuestra voluntad, humildad, arrepentimiento, oración, valentía, dependencia del Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga. Termino orando y que Dios nos revele toda verdad. Padre, gracias por este día. Gracias por cada hermano, joven, persona que ha recibido esta palabra. Lo bendigo en el nombre de Jesús y te ruego, Señor, que vos estés avivando el fuego del Espíritu Santo, trayendo ese espíritu de discernimiento, trayendo esa valentía, trayendo esa comunión íntima con el Espíritu Santo para que no seamos arrastrados, para que no seamos confundidos, para que no seamos privados de hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Hasta la próxima.